Vamos a empezar ahora con el programa. Darle las gracias a Juanín por confiar en mí para ayudarlo aquí con el programa. Y nada, le cedo la palabra a él para empezar ya a hacer las preguntas. ¿Vale? A hacer las preguntas. Y nada, pido que colabore todo el mundo, que disfruten. Y muchas gracias por venir a todos ustedes. Y aquí está con el Spark Guerra del Río una vez más, entreteniéndolos a todos ustedes. ¡Un aplauso! Buenas tardes a todos. Bueno, Héctor, en un principio hemos contado contigo para que nos moderes esto un poco, nos vas a presentar quién tenemos aquí de invitados con nosotros y también nos vas a contar un poquito tu trayectoria en los botes de Latina, cómo llegas a los botes y cómo te haces en ellos y al final creces en ellos, ¿no? Pues bueno, voy a contar un poquito mi trayectoria. Mi trayectoria empezó, llevaba muchos años navegando barquillos, hasta que llegó el momento de empezar a trabajar en la escuela de vela, de vela, del bote, con José Cruz de encargado. Y nada, pues en la trayectoria esa teníamos la divulgación de vela latina por todas las islas. Y me dijo de probar, ya que veía que navegaba en barquillos y salíamos a navegar después por las tardes, después de la divulgación. Me vio que tenía, que era un máquina navegando. y nada, le dije que sí, empecé a probar. Primer bote, como no, que me integré y demás fue el Spark Guerra del Río, con Brisón y Ana Gambres a la caña. No Brisón yo, sino el otro Brisón. Y ya después ahí estuve 2 años, creo, y ya fui al Morales. En el Morales, los locos estos, el grupazo este que tengo aquí delante, que todo el mundo se está riendo, pues me integró bastante bien. Me enseñó a cómo navegar de verdad. O sea, con chillillos y esas cosas. Y te hicieron un hombre, ¿no? Te hicieron un hombre. Me hicieron un hombre, me hicieron quitarme los guantes, que antes navegaba con guantes y me decía que eso no era de marinero. Y nada, y poco más, hasta el momento de hoy en día que nos fuimos del Morales, seguimos con el Guerra del Río y hemos hecho que el Guerra del Río estos 3 últimos años esté en la cima y en los periódicos y en las televisiones por todos los fines de semana. Bueno, tenemos con nosotros también aquí a Iván Ruano, que es el presidente del bote, y tenemos también a Irán, que es uno de los tripulantes, digamos, emblemáticos de esta tripulación que lleva un montón de años, y como acaba de decir aquí el amigo, vamos a ver, esta es una tripulación que lleva muchos años junta. Yo la conocí cuando eran todos niños, prácticamente todos niños en el San Cristóbal, y después tiene una trayectoria en otros botes y tal, que la contarán ellos ahora también si quieren. Pero en un principio, digamos que no descubrimos nada si hablamos de una de las tripulaciones, digamos, más contrastada. También ya lleva unos cuantos años, ¿no? Donde se queda muchos años campeón en el Morales y después lo están a la campaña que yo ahora en el Guerra del Río. Héctor, dinos un poco, porque al final este bote ha tenido los 2 o 3 últimos años varios patrones, o sea, esta última etapa tiene varios patrones, pero hablando de ti, para terminar hablando de ti un poquito, tú acabas llevando el bote este año, ¿no? En esta regata que se hace en San Cristóbal. Creo que Ana Cambri la lleva 1 año. No sé si ellos también cuentan con los patrones de siempre, pero le dan oportunidad a los tripulantes. Este año llevas tú el bote, ¿no? O sea, ¿qué experiencia? Cuéntame tu experiencia. Sí, desde el año pasado que se empezaron a hacer estas fiestas, la fiesta del barrio, lo decimos. El año pasado tuvo la oportunidad de llevarlo Ñañé, Daniel, para la madre. Y desde el año pasado, nada, con la bobería en el viaje que hicimos a Fuerteventura, dije, no, empezamos con la bobería del año que viene lo llevas tú, el año que viene lo llevas tú a la fiesta del barrio. Y nada, pues al final la bobería se convirtió en realidad, me dieron la oportunidad de llevarlo y ahí está el resultado. Nada, nos los pasamos bien, lo que quería que la tripulación se lo pasara bien, que desconectara, porque para eso está ese título, bueno, ese título no, esa fiesta del barrio, y así fue. Disfrutamos con Airán a las cotas, ganamos gracias a que no le hice caso a Irán y, y nada, súper contento por haberme dado la oportunidad de llevar Guerra del Río, de haber disfrutado todo, de que todos tocaran puestos que no eran habituales
y poco más que decir sobre ese título. Disfrutamos ese día, disfrutamos de la navegación y a Irán aquí que diga lo que tenga que decir sobre ese día. Bueno, Le di un título a Irán. Gracias, Irán. Bueno, pues eso, suéltate un poquito y que vas a llevar la caña de esta tertulia hoy, este ratito que intentamos que sea ameno para todos y conocer un poquito más del Guerra y conocer lo que opinamos cada uno de nosotros de lo que es la victoria un poquito del bote y lo que es también la temporada, ¿no? La actualidad que la tendremos un poquito más tarde. A mí me gustaría, como siempre, comenzar por el principio, en el sentido de hablar siempre un poquito de la historia del Guerra. Ya hemos hablado en otras tertulias que hemos tenido a Paco, que fue el que moderó, Paco Ruano, que fue el que modera de la 9. Bueno, pero la madre hay que contarse, de salir también hay que acordarse, ¿no? De la 9 Ruano, ¿no? Pero bueno, de la madre hay que acordarse también siempre. No. Bueno, que Paco hizo la tertulia cuando decimos en la hora del cachorro y conocimos un poquito esta historia y vamos a ir un poco de repaso porque ya como hemos hablado, a mí me llama mucho la atención porque hasta el otro día estuve por allí y lo hice porque también con el tema cuando hablemos del Polo Guanche y la Unión Pino el otro día, de esta tienda que yo le llegué a conocer y llegué a estar allí cuando era un chiquillo, ¿no? Cuando uno se interesaba de hablar con los pies y todo, que existía detrás del teatro, en la calle Francisco Buriel, donde supuestamente esos comerciantes que en su momento hablaron, al lado de la playa de lo que era la playa de Triana, hablaban y tal, y nace el bote de Guerra del Río, sale el bote de Guerra del Río, de una tertulia, de tertulias que se hacía ahí nace por el de Guerra del Río. Esperemos que de tertulias de estas nazca otro bote, o se recupere otro bote, como después hace Tino de la Nuez en el año, no me acuerdo qué año fue, en 2002 por ahí, en el principio del 2000. 2002, 2003 nos apunta Paco. Comienza esta historia nueva del Guerra del Río, que es un bote histórico que dejó de navegar en su momento con la rotura que hay en plena guerra, ¿no? Civil. Se hunde, sí. Ahora nos habla a ti, nos explica un poquito, dale el micro si quieres. Sí. Sí. Eso, nos dice que se hundió el bote y... El bote, por lo visto, en la temporada última de Guerra del Río, que era Domingo Guerra del Río, sí, navegó en el año 1941. Por lo visto se trabajó ya, entonces ya la gente dejaron de navegar y también los directivos dejaron a un lado lo que era la cuestión del bote y entonces ya desapareció hasta la fecha, hasta el 2002, 2003. Eso, digamos que esa era un poco la historia del bote. El bote se queda varado, como siempre hemos dicho de cagadero, como se hace en el mundo de los botes, ¿no? Lamentablemente, pero así fue así siempre. Y Tino recupera por esta relación que tenía con su padre, con su suegro, que era de la relación de que es como si fuera un padre, ¿no? O sea, entonces, esa relación que tenía él le lleva en un momento dado a coger y sacar, después de experiencia de la carrera que lleva Tino en los botes de Latina, de sacar el Guerra del Río y tenemos el... Y el Guerra del Río fue una calentura que yo cogí, porque resulta que yo quería llevar San José. Fui al Colegio Castilla a hablar con Domingo. Y entonces Domingo dice, pues yo le dije que había que hacer una reparación. Y Domingo me dijo que no, que el bote estaba bien como estaba. Entonces yo cogí y me marché, salí del Colegio Castilla, caminando hasta el muelle deportivo. Cuando llegamos al muelle deportivo estaba Marrero ahí en el muelle, que era antiguamente el jefe de Sestiva, que no era Sestiva. Y el sindical. Y el sindical de los portuarios. Entonces yo le dije que si me vendía un bote de los que tenía allá atrás, que estaban dos portuarios, el viejo, el antiguo, un Sestiva y otro más, y el Wiwi también estaba allí. Sí. Entonces le dije que si me vendía un bote, y dice, no, yo te lo regalo, puedes coger que quieras. Fui atrás, no me pusieron nadie, pero lo saqué, me lo llevé para el muelle deportivo y hasta la fecha. Me acuerdo perfectamente de esa. Yo iba en esa época en el Gugui, conocía a la gente y me acuerdo cuando tú hablas con Pepe Marrero para... Y a Marrero ya le hubiera dado el ictus que le dio. Sí. Ya el hombre ya estaba fastidiado y entonces me dijo, dice, como él no podía hablar, tú sabes que hablaba un poquito fuerte, mal. Me dijo que como haciéndome gesto que me lo daba. Entonces fui y lo retiré. Y se rescata el bote... Retiré el portuario, uno de los portuarios que vi. Sí, no sé. El bote portuario, el primero que lleva y después ya haces el nuevo. Se hace el nuevo.
Bueno, y me acuerdo de ese principio del Guerra del Río, me acuerdo con tus hijos, me acuerdo de Paquito yendo al bote, me acuerdo de Fabi yendo al bote también, Fabián, que iba en el bote también, que hace muchos años que ya no nos vemos por aquí. Y me acuerdo un poco de la tripulación que tenían en esa época, de cómo va evolucionando el bote y eso. Y para llegar a la actualidad, que es lo que queremos hablar hoy, de la actualidad del Guerra del Río, pues empieza un poquito Irán, porque Irán, digamos que no, es de este grupo que vivió muchos años en el Morales, ¿no? Pero explícanos de este grupo, de esta familia, esta piña que lleva muchos años, que son campeones en el Morales de muchos años, ¿no? No sé cuántos, unos cuantos. Y ahora lo hacen ahora están en el nivel que están en el Guerra del Río, ¿no? Le han dado el nivel al bote que tienen, en mi opinión. Vale, buenas tardes. En verdad nosotros llegamos al Morales en 2013, me parece que fue 2013, sí. Y lo que somos, en verdad, éramos buenos tripulantes, marineros, pero lo que hemos llegado a ser gracias a Oliver. Oliver es el que nos inculcó esto, el ganar, el saber navegar. Ganábamos regatas y él siempre tenía un pero, nos explicaba esto, lo otro. Y así fue pasando los años en el Morales hasta que llegó después de la pandemia, que las cosas ya no iban como antes, no a razón de títulos tampoco, sino puede ser ya saciado, la motivación no era la misma y llegó el loco que quería coger Guerra del Río y nos animemos al proyecto. Y de ahí ya va para 3 años, 2 años creo que lo hemos hecho bien. Podríamos haberlo hecho mejor la última regata, pero se ha dado así, no hemos podido. 2 subcampeonatos, 2 terceros en la Copa Gran Canaria. La caja se nos atraganta, siempre nos vamos a las primeras de cambio, pero muy contentos. El segundo año el bote tenía fallos estructurales, aparte de roturas que tuvimos, de style, de palo. Bueno, el palo con este bote ha sido un cachondeo, 3 años, 3 palos partidos. Y estamos intentando asumir la derrota de hace un par de semanas, pero es lo que hay, pensando en el año que viene ya. A Irán, vamos a ver, estamos hablando de Irán Saavedra, el nieto, yo conocí a su abuelo, el nieto de Yayo, fue tripulante de muchos años del San Cristóbal, y mi padre también navegó con él, y yo me acuerdo, navegué con él, tuve una experiencia después porque él está en el Rock and Roll con nosotros también en su momento colaborando. Y estamos hablando de un tripulante que para mí, a nivel al día de hoy, y con el nivel que hay, estamos hablando probablemente de uno de los mejores tripulantes que hay contrastados de los de antes, ¿no? De los escoteros estos que tienen carta libre para poder hablar en un bote, para poder decidir, para poder conectar con el patrón, que es algo que en algunos botes lamentablemente se ha perdido y creo que no ha ayudado a lo que es actualmente este manejo de campo de regata y esta regata que vemos un poco a veces tan aburrida o tan tal, creo que eso se ha perdido con esto, con no adquirir los conocimientos de la gente vieja, de la gente como se navegaba antes. No es por que estar como antes, porque si ahora navegáramos y haríamos regatas espectaculares, pues diríamos mismo, las ha habido, ¿no? O sea, las ha habido las regatas buenas, pero son mínimas, son menos, la vez menos, y después hablamos de la regata del otro día, pero ahora mismo quería yo un poco puntualizar la importancia de que es él en este grupo como tripulante y también como persona de bote, como botero, ¿no? Porque digamos que siempre hay alguien, en los botes siempre hubo alguien que era el que cortaba el bacalao, el hombre que, digamos, llevaba el peso del bote a la hora de no solamente el patrón y el presidente, sino que de alguna manera ayudaba precisamente al presidente y al patrón a llevar las cosas, que las cosas fueran mejor, porque mantenía la tripulación unida, ¿no? Y es lo que creo que hace Irán. Y después tenemos a Iván, que supuestamente se hace cargo de esto después de ser vicepresidente de la federación, dimite y se hace cargo de Guerra del Río, del bote Guerra del Río, y nos gustaría que nos dijera su trayectoria también. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Juanín por dejarnos el tiempo para hablar de botes y en este caso del SPAR Guerra del Río. 2 puntualizaciones, el presidente del SPAR de Guerra del Río lo tiene ahí, que es Tino de la Nuez. Yo
recién soy el vicepresidente. Ahora sí puedo decir, antes no, pero me ha obligado a ser el vicepresidente. Y lo otro, una bobería, pero no dimitir, sino que terminó el mandato y el mismo día que ya terminaba la temporada, veía a mi tío terminando de recoger el bote y ya tenía la necesidad de que le echara una mano. Y yo, bueno, pues ya sin pensarlo dije que iba a echar una mano y estos locos, que son ellos los que están aquí, decidieron venir y arrancamos pues esta etapa que empezó como una locura de decir yo voy a hacer esto por ayudar a mi tío. Y bueno, al final estoy que maldita la hora que le dije que le metí a ayudar, porque nos hemos embarcado. Bueno, ha sido un sin parar estos 3 años, ya lo decía Irán antes. El año pasado fue el más duro porque al terminar me refiero, porque fue cuando tuvimos que hacer esas reformas, cuando costó mucho. Tuvimos bastantes discusiones en la garita, este señor y yo, porque teníamos diferentes formas de querer hacer las cosas y me costó. Pero bueno, al final confió en que podíamos hacerlo, me dio carta blanca para que hiciera aquellas cosas con cabeza que se tuvieron que hacer. Salieron después algunas cosas, el tema de los planes, el tema del banco, tuvimos problemas, pero bueno, el bote se vio este año que fue un acierto hacerle esas pequeñas reparaciones y bueno, no se ha dado, como decía él, todo lo bien que queríamos, pero no podemos pedir más para cómo se nos dio el calendario, cómo ha estado la temporada, cómo ha estado todo. Yo creo que vamos en el camino, que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, yendo de aquí para atrás, empezado un poco del año pasado. Vamos a empezar el año pasado y después terminamos por el siguiente, que son los 2 años que realmente yo creo que el bote, los 3 años estos, donde el bote ha estado arriba, ¿no? Ha estado disputando un poco todo y ha estado muy competitivo de mi punto de vista. Pero el año pasado bajó bastante, bajó un poco, y a mí, sorprendentemente, lo digo de manera natural, me sorprendió muchísimo, el fichaje de Dani Rodríguez, porque en verdad, primero, es una persona que ustedes conocen, un padre que ustedes conocen perfectamente, y segundo, dada como está la infraestructura, conociendo yo la infraestructura del Guerra del Río, ¿no? Para mí no cabía, no tal, porque usted tiene una experiencia con él que sabemos todo en el San Cristóbal y todo este tiempo. Y claro, el fichar a Dani, a mí personalmente me resultó como diciendo, no lo entiendo. Al final, dime la experiencia y por qué de esto y por qué de no seguir, porque por algo después no siguió, ¿no? Y además llevó poca regata al bote al final, ¿no? Sí, llevó poca. Dani fue un compromiso personal, que ya lo habíamos hablado hacía tiempo, y él no estaba a gusto en otro proyecto. Y yo te aseguro que muy pocos botes rechazarían que Dani sumase en sus proyectos. A lo mejor a ti, por tu experiencia o por tu situación, lo ves algo raro, pero para mí, Dani en cualquier proyecto suma. El problema que pasó el año pasado es que el bote se preparaba de una forma en el muelle y por toda esa estructura que habíamos hablado, que tenía esos problemas en el túnel. Date cuenta que el año pasado hubo bastante viento en algunas regatas. El bote no era el mismo, no podíamos. El bote venía con una configuración totalmente diferente. Entonces, eso fue todos los problemas de ese rendimiento que dices del año pasado. Yo me explico, Yo creo que nadie no descubrimos nadie, o sea, no vamos a hacer, no hacemos ningún descubrimiento diciendo que Dani Rodríguez es uno de los mejores preparadores que hay en la Latina y que cualquier bote podría tenerlo o no, depende de cómo crea cada uno. ¿Por qué dije yo que me sorprendía? Porque yo creo que la infraestructura, como dije antes, del Guerra del Río, tiene, para mi opinión, una forma de preparar el bote bastante peculiar, porque como dije antes, cuenta con Irán, que para mí lo ha hecho muy bien. El bote ha estado con viento, con problemas, y al final buscaron el punto y el bote con viento fue. O sea, y valoro eso. Entonces, claro, sabiendo cómo es Dani, de que sabemos cómo es, pero él tiene que hacer las cosas como se dice, está clarísimo, ¿no? Y para mí es un acto de ustedes, oye, va a trabajar con nosotros, pero al final, como yo dije, al final no funcionó el tema, o sea, no por lo que sea, ¿no? El cambio que se hace después, que se va Daniel Roque Nulo y viene Gary para acá, ¿no? Para mí, ese cambio también lo veo positivo para el Guerra, para mi opinión, conociendo todo, porque date cuenta que si hablamos de la tripulación esta, contrastada, y que lleva muchos años de manera junta de los botes de Latina en el San Cristóbal se queda campeón y todo tinglado, y eran unos chiquillos,
era Dani Rodríguez el patrón, o sea, lo conocen perfectamente. Por eso lo comentaba. Una vez pasado eso, yo creo que hay que valorar mucho, en mi opinión, el primer año, la llegada de Adri, creo que creo que era el primer año que hace ese desempate que hacen con el Adrián, cuando yo entro en el proyecto del Guerra del Río, Adrián ya era patrón del Guerra del Río. Y era patrón, no sé. Ya había, era, es decir, ellos habían cerrado, Elenio y Adrián, llevar el bote antes de que yo le dijese a mi tío que iba a echarle una mano, que fue... Habló él tenía la directiva, que sigue estando en gran parte. Se han ido algunos compañeros que han llevado una labor importantísima en el Guerra del Río de aquí para atrás. Y ya ellos tenían un proyecto en el que nosotros veníamos a sumar. Entonces ese fue el que se mantuvo en el primer año, por eso que Adrián la llegada y la evolución. Y de hecho la labor de Adrián en el primer año fue fundamental porque él al final se quedó solo gestionando todo lo que es el patrón, porque él a mitad de temporada tuvo otros proyectos personales fuera de la Latina y no pudo continuar. Bueno, yo me refiero con Adri, el año que creo que destaca muchísimo para mi opinión, es cuando se ve en la regata, en estas regatas finales que disputa el campeonato con el Guanche, o sea, con el Polo Guanche. Y me gustaría, Irán, que dijera sobre esa regata también, porque con la regata para mí, es que no sé, la regata esta que empatan, no sé si se acuerdan, la que empatan, o no sé si se acuerdan, que empatan a Seúl y después tienen que ir otra vez al túnel. Es una regata brutal, buenísima, donde el bote controla toda la regata. A mí él me sorprende la frialdad y la tranquilidad con que la tripulación y controlan al Polo Guanche y pierden por segundo. Para mí habían ganado ustedes, o sea, en el sentido que iban adelante y al final ellos cogen y empatan la regata y después van a la final, donde también hace una regata muy buena, o sea, muy buena. Creo que incluso me sorprendió, no sé si te acuerdas, Irán, que esa regata, la de donde empatan, hay una vuelta que iba para un poco a solamente, no sé bien. Y claro, tú dices, yo, pues son cosas que pasan, ¿no? En una final, una tripulación primer nivel se le queda el palo. Son cosas que pasan y también le pasan a ellos, como le pasó a este año al Guanche con ustedes, donde para mí el Polo Guanche, cuando lo lleva Gary, Polo Guanche ahora, el Guerra, cuando peleaba con el Polo Guanche este año, que lo lleva Gary, ellos comentan el otro día y siguen comentando en el directo de que la regata la tenían dominada cuando ellos se llenan de agua y para mí no, para mí se han ido para adelante y para Sotavento, para mí. Pero es que es eso también, los botes es diferente a todos los deportes. De fuera todos vemos cosas diferentes, ¿no? Ellos ven, y lo dicen después, ¿no? Y yo para mí, Tabarantía solamente estaba en una situación donde a lo mejor le perjudicó mucho el verse que te ibas para adelante, ¿no? O sea, y se llenaron de agua poco a poco, no sé. Pero es cuestión de también reconocer que los botes es otra cosa, que tú estás viendo la regata, porque me pasan las retransmisiones también, la gente se pone a decir, porque normalmente que también es normal que haya mucha crítica, porque siempre hubo mucha crítica, muchísima crítica, y claro, la gente se pone a opinar, coño, le dice que se repiten, es que normalmente cuando tú vas a una regata a verla, siempre te repites, dice, y aquel bote, y el otro, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Siempre pasa porque es apreciar 5 o 6 regatas y apreciar o ver qué es lo que está pasando en un bote. Normalmente la pregunta siempre está, y en directo es súper complicado retransmitir por esas circunstancias. Es como si diera 5 partidos en un campo de fútbol. Es complicado. Entonces, y después con cámara no tiene la cámara mirando y el que está viendo lo está viendo otra cosa. Entonces es súper complicado retransmitir una regata y también verla y entenderlo. Y la filosofía siempre fue así, que es algo que debemos de entender también en nuestra nueva, digamos, manera que hay de lo que está haciendo la federación con las retransmisiones de nuevo. Y con respecto al tema de que te dije antes, de tú con lo que te comentaba, ahora Irán nos comenta primero, dinos cuándo tú llegas a la guerra también, después de Irán. Primero Irán. Dime tú. De la regata esta que te dije antes. No, la primera. El Guanche. La primera, ¿quién El era? Guanche. ¿La del desempate o la...? Primero lo del desempate, ¿no? Empatado. El primer año. Nada, bueno, tú lo dijiste claro, una regata que salíamos delante en la primera, que supimos controlarlo en todo momento. Es verdad que nosotros para afuera nos costaba un poco más, siempre llevamos el palo a Sotavento, nos cerraba mucho, para tierra éramos muy superiores, le abríamos mucha calle. Y nada, yo creo que la regata se decidió en un golpe de muñeca en el último segundo. Nosotros viremos arriesgando a boya, a meta,
Y nada, íbamos bien calzados y íbamos fuera de baliza, íbamos sobrados. Le dije, Adri, afloja y caminamos, porque ya veíamos que el guanche también caía por sota nuestro. Pero al último momento se le apareció lo que quiso aparecerse. Golpe de muñeca, estaba por sotavento nuestro, la regata yo creo que la teníamos controlada. Nosotros entremos por la parte de tierra de la boya y él entró pegado a la boya. Y ahí el tiempo, uno dice nosotros, ellos dicen ellos. Golpe de muñeca, para que nos entiendan todos, se refiere al patrón en la caña, en el fino, y que de alguna manera es como cuando decimos la diferencia la marcó el patrón, ¿no? En ese caso. Es lo que te refieres, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y con respecto al... Después ya hablamos de la regata esta, para terminar, cerrar lo de guerra, la regata de este año. Y con respecto a... Me gustaría saber, antes de seguir con el tema del Guerra Río, ¿cómo llegaste tú al Guerra? O sea, me dijiste antes, viene tu historia, pero ¿cuándo llegas al Guerra? ¿Qué año llegas? Al Guerra, como dije antes, llegué eso, después de la divulgación, el primer bote que voy al Guerra con Pello a la caña junto con Ana. Estoy 2 o 3 años y bueno, el proyecto en sí se desaparece un poco por problemas y demás. Y nada, ahí estaba Kevin, que llevaba ya un año así de que me fuera al Morales. Pues al final, después de todo esto, me voy al Morales y estoy con ellos, con el Morales, 3 años y nada, ahí me di cuenta del equipo que teníamos en ese momento y que, bueno, se ha visto que tenemos. Empiezo a navegar en el Morales cuando me dejaban, porque al principio tuve que coger un poquito de rodaje. Y seguidamente, después de los 3 años, lo que dice Airán, después de la pandemia, pues ya no, ellos te lo pueden decir, yo acababa de llegar, no sé si fue por eso, porque ya algunos se iban para otros botes, otros para otros, el compromiso de navegar, pues hubo un poquillo ahí de problemillas que suele haber en todos los botes, y antes de acabar mal, pues yo creo que se decidió de separar los caminos con el Morales y fue cuando empezó el proyecto con Adrián y Elenio. Adrián contactó conmigo que si me iba a poner al Guerra. Elenio habló conmigo también y fue cuando ya me enteré que la tripulación del Morales iba a ir para el Guerra y enseguida ni me lo pensé, dije que sí, que quería seguir con ellos porque iba a aprender más que en otros botes y aquí estoy, todo el tripulante que soy o que me creo que soy, porque todavía no soy nadie, es gracias a la tripulación y a la familia que tenemos, como dice el presi, loca, de la cabeza. Una duda que tengo ahora, comentaste del Morales, ¿no? Del final del Morales, que muchos nos quedamos ahí, no subimos muy bien lo que pasó, porque hubo una media revoltura, como suele decir en los botes. Y yo ya que los tengo aquí, quería preguntar, realmente, pues no me acuerdo ni sé cómo fue tampoco. Al final, vamos a ver, Tana es presidente del Morales, ¿estoy cierto? Y después él, ¿se van primero ustedes o se va primero él del Moral? Pregunto, no me acuerdo. Bueno, que te habla de Irán, pero fue algo... Yo en aquel momento era directivo también, con Tana y algunos tripulantes más, que nos hicimos cargo de la directiva. La temporada terminó, me parece que fue el año que nos quedamos fuera de los playoffs, estuvimos en la final de la caja, tampoco la ganemos y se hizo una reunión y Tana y Kevin presentan la dimisión. Primero fue la reunión de la directiva, después se pasó a los tripulantes. En el momento que Tana y Kevin presentan la dimisión, porque dicen que no quieren seguir, que habían llegado para 2 años, lo primero que se habló fue de ir relevándonos cada uno en la presidencia. Y eso, ellos presentaron la dimisión, la gente empezó, pues si ustedes no siguen, yo no sigo. Eso fue una reacción cadena y ya está. ¿Y cuándo se van todos en ese momento al Guerra, no? O sea, prácticamente todo el equipo se va al Guerra Río, ese año. Y pregunto, ese año es el que después, en el invierno creo, se hace cargo, o sea, se hace vicepresidente Tana, ese mismo año. Esa temporada termina la federación, vicepresidente de la federación, sí. Ese mismo año, ¿verdad? Sí. Para que un poco quede claro, porque esto se sepa, porque en verdad muchos no sabíamos qué es lo que había pasado. Después Tana vicepresidente, que dimitiría con el tiempo, justo poco tiempo, no sé si unos 6 o 8 meses, límite de la federación después. Con respecto
a esto que hablamos de este cambio de Morales, porque en verdad el Morales ha pasado un momento malo, lo sabemos todos, ¿no? Hemos visto cómo han callado, hemos visto cómo hemos hablado del Morales, o cómo se ha hablado en todo el mundo, en todos lados, que la gente no habla de bote, habla de un bote encallado sin tener ni conocimiento ni nada de lo que estaba hablando. Para mí fue bastante desagradable. Pero también se pone en la palestra lo que es cómo estamos, ¿no? Cómo están los botes actualmente. O sea, realmente es verdad que yo creo que la encallada viene de un desconocimiento del patrón, está clarísimo, del patrón y de la tripulación, nos maneja el bajo como se manejó siempre, pero también un desconocimiento después a la hora de sacar el bote, cosas que realmente tienen que tener las tripulaciones, que esta tripulación me consta que lo sabe, pero es que tú te pones a mirar y botes que sepan sacar, tripulaciones que sepan sacar el bote cuando se encalla, hoy en día no lo hay. Y es un problema que tenemos, pero de lo corto, ¿no? De lo grande. Y claro, cuando tú ves esto y ves cómo después la gente habla sin conocimiento también, pues pasa lo que pasa, que parecemos el Rosario de la Aurora, o sea, no sé. Pero lo del Morales, yo creo que aquel día fue un despropósito de decisiones, tanto del patrón del Morales como el comité de regata a la hora de tú ir a sacar un barco, está claro, hay dos zodias que hay en la orilla. La primera que llega atraviesa el bajo, que sin llegar al bote le pudo dar una más y la hubiera colocado en el mercador. Y date cuenta tú que entra la soya entra por el medio del bajo. Los que estamos que sabemos de la pesca y de los bajos y todo esto, ves tú a una soya entrando por el medio del bajo y dices tú, vamos, claro, es un desconocimiento importante, como estás hablando. Y de manual. A la mano nunca se le da el culo, fue lo primero que le dieron. No, y después date cuenta tú que lo ves después. Yo no fui a esa regata, no la vi después cuando veo las imágenes, cuando el bote encalla. Realmente los que hemos vivido un bote, las 2 o 3 detalles que tú tienes para cuando el bote se encalla, el bote se tira al agua y no lo calzan. Que el bote se salga a la orza, tú lo calzas y la ola que le vino la supera y sale, a menos capaz del bote, ¿no? Y sales para lo hondo. Porque el bote tenía prueba para lo hondo, ¿sabes? Yo creo que el bote, como cuando pasó en el Catalina, pasó en el Guanche, sí. En el Calafate, fue diferente. En la primera etapa, el bote parece que estaba pidiendo, sáquenme de aquí, pues se mantuvo un montón de tiempo derecho. Le pasó igual pasó igual que Catalina, porque el Guanche fue no dejó tiempo a nada. El Guanche lo vi yo, estaba yo en el Gugui, el Guanche se lo llevó la más, pero se lo llevó. No dio tiempo a nada, ahí tú no puedes hacer nada. Pero el Catalina, no sé si te acuerdas que lo lleva el hijo de Luis, y ahora el Morales, tú dices, es que no saben no hay nadie en el bote que sepa lo que hay que hacer cuando se sale con gente nueva a lo mejor en el bote. No, pero sí, vamos a ver que va Pedro Patilla, que calaba los tramos, que calaba la raya ahí 18 millones de veces. Sí, pero si no tienes a gente por detrás que a lo mejor hablas dentro del bote y no te hacen caso. Exactamente, lo que pasa es eso. Lo que ellos están mirando es más, nada más encallas el bote y ya ves cómo gente salta. Totalmente bueno. Y gracias a Dios que no cogió mala marea, que no cogió no hay una coordinación para escuchar a Pedro, para escuchar a Jorge que Zamora, que va en el bote también. No hay una coordinación para intentar, cuando pasa algo de eso, qué es lo que hay que hacer. Que es una cosa que... Porque es lo que dice Irán, el bote se queda callado, pero después con la ola parece que va cogiendo agua. Si tú calzas, pues sacas el bote, porque a la derecha de Cardosa tienes la profundidad que tiene, pero nada más encalla el bote, ves cómo la gente salta del bote, dejan a solo a 2 o 3 tripulantes, después encalla la lancha, y la segunda lancha, que hizo lo mismo que la primera, encima le da directamente con la proa a un tripulante dentro del bote. No sé si te has fijado en el vídeo, como... Y después la cosa es esa, que después la lancha se encalla y cuando graba la cámara, los que están grabando dentro de la lancha se bajan de pies en el Cardosa, salen y siguen grabando con el móvil en vez de ponerse a ayudar. Yo lo había dicho, creo que esto, en mi opinión, lo he dicho y lo voy a repetir, me voy a repetir mucho con esto. Creo que tiene que ver la escuela que se gasta un montón de dinero en enseñar, si tenemos que enseñar a los que van en los botes, a los tripulantes que llevan 10, 15 años y no saben, pues este tipo de cosas se tienen que enseñar, conocer cuál es el campo de regata, la dificultad que tienen los bajos, todo esto, para si pasa algo esto, saber, es que yo me he dado cuenta y me pasaba yo navegando todavía hace 4 o 5 años, te pasaba que te trabucaba y la gente no sabía sacar el bote cuando trabucaba, o sea, la gente no se trabuca un bote y no sabe lo que tiene que hacer cuando se trabuca, o sea, ¿me explico? Hay un desconocimiento importante. Pero, Juaní, no solo eso, si estamos hablando de tripulantes, hacer tripulantes. Si los botes salen a prueba desde febrero, el comité de la federación también puede hacer maniobras. Totalmente de acuerdo. Utiliza los botes. Totalmente de acuerdo. Remolque, tú puedes, hemos hecho algo que nos ha roto bastante, para mi opinión, es un caso para mí muy delicado, que es
que nos puede doler mucho, pero no le hemos hecho caso a los viejos. Cuando para nosotros, cuando yo era un chiquillo, los viejos eran el número uno, lo que decían los viejos era las de oro, eso es lo máximo. Y ahora tú lo ves, no hacemos caso, tal, chacho. Monta una escuela, con niños, con escuela, lo que sea, y un día viene uno de los que están retirados de los boteros, que llámese como se llame, antes de que nos que dé su opinión de qué es esto, qué es lo otro, tal. ¿Cómo se saca un bote? ¿Cómo se saca? No sé, eso creo que no es memoria, es actualidad. Es saber qué se puede hacer ahora para hacer las cosas bien. No solamente cuando regateamos, sino para lo que estamos hablando ahora, porque cuando regateamos también hay una laguna importante en los botes, ¿eh? Es importante, y es eso, que se ha perdido esa por lo menos lo que dice Irán, ya una vez que empiezan a navegar los botes, pues coger ese comité, sobre todo quien es más nuevo, quien es más viejo, pues que intente inculcarle los métodos a los más nuevos, pero es que mucha gente del comité no te sabe hacer ni un nudo para remolcar un bote. Que a lo mejor te va a hacer un nudo, te hace una ya flamejada ahí, va a arrancar y el bote se queda atrás. Entonces, por lo menos ir por la bahía, diciéndole las bajas que hay, incluso enseñándole vídeos de cómo sacar un bote, de las veces que han caído un bote, cómo es la mejor manera para sacarlo, para que ellos tengan algo de conocimiento, y sobre todo porque es la seguridad de los tripulantes. Si estamos hablando de seguridad, pues a nosotros nos vendría más, porque nos conocemos todos, ¿no? Pero que marquen las bajas más peligrosas, con una boya. No, pero vamos a ver, en La Paja, incluso hace años que yo he visto que es lo que pasa en esa regata también, esto ya lo conté, cuando pasa lo del Morales, Fernando y Rosana se quedan en otro lado y los pibes que están viendo para acá pues no lo saben. Pero yo he visto a Fernando y Rosana marcando La Paja y los bajos, o sea, el bajete que está por fuera de las 3 piedras en la puntilla, el calafate, o sea, los tipos te marcan eso. Y eso es muy importante, o sea, ¿me entiendes? La labor que han hecho ellos. Lo que pasa es que yo noto una falta de pasar el testigo. La gente nueva no aprende en eso, ¿no? Y yo hay un montón de años. Habría que buscar la manera. Creo que también ya hemos empezado, sin darnos cuenta, en el redil de falta el otro, porque son muchas cosas las que digamos que falta y ahí es donde tenemos que ver de quién es la culpa, porque ahora últimamente lo que se usa es quién tiene la culpa tiene los boteros, la culpa tiene extra, la culpa tiene otro. Y yo creo que es una cuestión de buscar menos culpables y más soluciones, ¿no? Más ver, oye, que estamos en una situación que los botes pueden desaparecer, que no es una broma. Cuando yo digo que los botes es un enfermo entubado con Alzheimer, estoy hablando serio, muy serio. El tono y el sarcasmo que he hablado siempre los boteros, pero muy serio. Y la vasquita tú la ves, que es la vasquita nueva de estos los botes, desde la federación, que es muy importante que la federación lleve la línea, pues tú ves esa línea, ¿no? De esto, lo otro. La culpa la tiene, pues tú has visto, como me dice a mí el otro día, tú has visto en algún momento una federación de qué deporte en el mundo ves tú que una federación diga, no, es que la culpa la tiene los boteros toman la decisión y que una presidenta asuma ese cargo, no, la decisión, no he visto ni en mi vida, o sea, en mi vida. Y el tema es criticarnos entre nosotros, o sea, estamos dando una imagen bastante dura, bastante jodida, donde tenemos que parar. Pero que ahí reside el problema. Una vez que tú dejas que los boteros se pongan al mando de esto, cada uno va a mirar sus intereses. Claro, pero es que lo que hemos conseguido, y no vamos a echar la culpa a nadie, es que nos dividamos. Y que estén todos divididos, que cada uno jale la sartén para su asadero, la sardina para su asadero, punto. Para su sartén. La sardina para su asadero, para su sartén. Y eso es, digamos que está claro, que no sacamos nada en el mismo redil. Debemos de ver un cambio. Yo hace poco hablé con José, me comenta en privado, me dice, Chacho, tenemos que hablar, tío, los boteros, pero no hablar de tertulia de 4 representantes, no, los boteros tenemos que venir a un sitio, plantarnos todo, pero todo, aficionado y todo, como si es 5 o 6 meses, lo que sea, y hablar de esto, porque antes que esto muera, cambio, lo que sea, deberíamos de ver, joder, si se puede hacer algo que sea un poquito... ¿Tú vas a dar paso, te vas a presentar tú a presidente? No, mira, eso... Lo puedes decir, pero me lo han dicho varias veces. Pero es que me lo han dicho varias veces y yo me dolía antes cuando me lo decían, cuando tú comentabas algo sobre la federación, te decían, pues, ¿por qué tú no eres presidente? ¿Por qué no puede hablar la gente sin ser presidente? ¿Por qué no asumes tú cuando sea presidente, haga las cosas bien, mal, regular y te critiquen? Es que es algo que va en la mochila de un presidente. No he visto en mi vida,
esto es que yo estoy aquí porque me han pedido el favor la asamblea. ¿En serio? ¿Esto es en serio? ¿En qué sitio del mundo se ha hecho esto? No, es que me da pena porque en verdad no es por maricarme ni nada de eso, porque en verdad tú dices que es un acto de caridad, lo que estamos viendo es un acto de caridad en general. Yo creo que, y estoy hablando, y no hemos saltado ya a lo mejor muchas cosas, pero estamos hablando de lo gordo, yo creo que debemos de reconocer que necesitamos ayuda, colega. O sea, esto es un deporte único en el mundo, ¿le gusta a la gente o no? Y en los deportes existe una figura que es el profesional en todos los sentidos, tanto sociólogo como psicólogo. Y nosotros necesitamos que nos ayuden. Y eso deberían, si no somos capaces de pedirlo, pues cuando estamos mal, no lo pedimos, y de eso tengo experiencia. Tino sabe quién era mi padre y a qué se dedicaba. Y si tú no estás mal, no lo reconoces, y si no lo reconoces, tienes que llevarte a alguien. Pues con lo que hizo el otro día, cuando viene la directora de Deportes y Juegos Tradicionales, habla con nosotros, que se lleva ya un chasco, porque me cuesta, igual que el político que viene con ella, se lleva un chasco brutal, y se dice, esto está muy mal, pues vamos a ver cómo le ayudamos, porque nosotros no vamos a reconocer que estamos mal. O sea, en general toda la vaquera nos va a decir, vamos a ver cómo le ayudamos, vamos a ver cómo recibimos ayuda, porque en verdad nos hace falta, porque se está viendo una regata en tierra, muy desagradable, muy desagradable, estamos haciendo no sé, vamos a dejarlo así, y en el mar se está viendo, pues dentro de la situación que hay últimamente, pues mira tú la temporada que ha habido competitiva, la competición que ha habido, súper competida, como en la eliminatoria llegan botes, como se ha pasado antes, que nadie daba un duro, se recuperan y se van a la final, botes con sitios tripulantes nuevos se van a la final, botes que eran punteros y que al final disputan el campeonato como Seca fue la primera de cambio, o sea, una temporada súper competida, que falta algo, pues vamos a intentar darle esa estructuración. Pero eso también por culpa de cada bote y cada patrón. Si tú sabes la tripulación que vas a tener o si vas a tener una tripulación nueva, ¿por qué llegas a la liga, a la primera regata sin haber salido al agua? Que eso pasa mucho también. Muchos botes llegan a la primera regata sin haber salido al agua con tripulaciones nuevas que los ves enseñándolos ahí en el entrenamiento antes de salir a la regata. Entonces por eso también pasa lo que pasa. Tú no pretendas llegar a la final de la regata si antes no has tenido un entrenamiento digno para saber cómo navegar o cómo la gente se tiene que mover dentro del bote. Entonces, normal que pase muchas veces que nada más que cuando te sube un poco el viento, ves a los botes que nada más salí, ¡bum! ¿Cuántos botes se trabucaron este año en línea de meta? Con mucho viento, cada regata se trabucaba un bote en línea de meta. Y es porque una mala preparación. Si tú coges también a tus tripulantes desde el principio, desde que salen a navegar, a entrenar el primer bote y empiezas RQR, como se dice, y empiezas a entrenar, yo te digo que a mitad de temporada ya seguramente tengas una tripulación digna para aguantar cualquier estilo de viento. Para mí esa que tú acabas de tirar está muy bien tirada, pero si quieren ponemos a punta, aquí apuntamos 50. No, está claro. Pero en el sentido de lo que estoy hablando, estás hablando bien, en el sentido de lo que estamos hablando ahora, es un ejemplo de que estamos muy mal, es una situación de que estamos mal, pero es lo que tú comentabas antes también, Ayrán, los botes estamos separados, cada uno tira para lo suyo, no somos capaces. Cada uno se está mirando por lo suyo. Claro, y en verdad. No se está mirando lo común y así estamos matando, nos estamos matando nosotros mismos y así se está viendo. Así se está viendo. Una regata con mucho viento, solo llegan 2 o 3 botes arriba. Y los demás o retirados, o trabucados, o aferran vela porque no pueden y llévame para abajo. Y después llévame para abajo y mira lo que pasó la otra vez en una regata, que se olvidaron del San Cristóbal y trabucó 2 veces y tuvo que llegar a vela. Entonces eso también es problema de que no hay medios para soportar días así. Entonces el problema viene desde abajo hasta arriba. ¿Cuál es la solución? Pero es que después le vas a decir la solución a los botes o a patrones o a presidentes, cada uno mira por lo suyo y ninguno da su brazo a torcer. Porque no estamos bien lo que estoy comentando. Vamos a intentar ver si somos capaces de que nos eche una mano con respecto al tema ese. Con respecto al tema de lo que es un bote, y aquí tenemos digamos uno de los principales ejemplos, el caso Tino de la Nueva, o sea, con el Guerra del Río. Un bote monta un sacrificio muy brutal, llevar un bote, el llevarte al puerto de la tripulación, en el hombre que te cuida, que lleva el tema toda la semana, en esto, en lo otro, en convencer a la tripulación para que, muchas cosas. Y hay un detalle que ahora me vino a la cabeza, porque a mi padre también le pasó unas cuantas veces y le pasó a Tino, igual que le pasó a mi tía Antonio y a muchos boteros que uno conoce anécdotas de estas. Yo no sé si fue así más o menos que en la boda tú dejaste de llevar algún rollo de eso por ir al bote. En tu boda, algún tipo de historia
en tu situación que dejas de ir a la boda de casa. ¿No? O comunión, algún rollo de eso, ¿no? En alguna comunión no va, todo esto. Pues siempre pasa algo de los boteros que marcaba el sacrificio que se hace. Y claro, yo veo que existe un sacrificio. Sí existe la misma esencia en los boteros. Yo veo la misma esencia de antes, muchos boteros y muchos chiquillos, en algunos chiquillos de ahora. Lo que pasa es que es muy poco. Estamos acortados. Y en verdad, lo que nos falta, lo que nos tiene cojo y manco, es que los que realmente deberían de alzar y potenciar eso, que es de la federación, es como que pasan por aquí y no se han enterado de qué va la película, ¿sabes? No se han enterado. Entonces, es una regata, como he dicho otra vez, bote federación, donde no tiene ningún sentido, cuando los botes la federación tiene que estar en la punta delante de los botes, entre todo este tinglado, y vemos una regata bote federación, de ahora he visto la final de la caja. Yo he visto la final de la caja clara, como lo que estoy viendo, que es la final de la casa, bueno, ¿no? Ahora 5 por otro bote, que es los políticos, que en el fondo a nosotros nos echa un cabo importante, porque sin el dinero en un bote, como sabemos, todo es un deporte de ricos en manos de pobres, ¿no? Y sin el dinero no sacamos nada. Y lo que tú estabas comentando, para cerrar un poco el tema antes del Morales, decía lo de Aridani, ¿no? Aridani Romero, él creo que ha hecho mucho por el tema de Yo dije algo, todo esto. Y claro, me parece que él también, para hacerlo del Morales, él creo que le digo al Morales que no había problema con el tema de subvencionarlo para que pueda navegar otra vez y todo. O sea que los políticos, para mí, a nivel económico de poner dinero, han estado bien. Creo que falta eso. Creo que llega el momento de que nos eche una mano en otras cosas, que es lo que estaba yo diciendo antes. Pues cambiamos de tercio entonces. Sí, yo creo que sí. Vamos a hablar de la Guerra del Río. Yo iba a decir... ¿Ibas a preguntarnos algo? No, yo decía el Guerra del Río, que lo metimos en este tinglado. Sí, por eso te digo, para cambiar de tercio, no sé si te diste cuenta. Sí. Verdad, hemos para toda la vida. Quería comentar, primero que nada, me gustaría, Paquito, ¿quieres decir algo tú del tema del Guerra del Río? Por favor, ¿no? Decías antes, Pello llevó el bote, ¿no? Lo lleva Pello, bueno, ya avanzado de lo que de esta caja que gana, que dijimos el otro día Oliver con el Guerra, ¿no? Gana una eliminatoria, después lo vuelve a llevar otra vez, no se consigue nada. En el 2007 se queda campeón de la caja de oro, el Guerra del Río con Oliver Bravo, lo estábamos diciendo el otro día. Y en el 2008 llegó a la final, ganó el trofeo Corte Inglés y el 40 aniversario lo cogieron. Que fue cuando se modificó. Sí, el bote estuvo arriba. La temporada 2008, el bote se modificó aquí en Ginebra. El bote, el portuario, se hizo lo arregló Antonio Martín y Agustín de la Nueva. En el 2012 sacó de allá, 2003, 2004, en el 2005 salió el Guerra del Río, que es el transporte que usa más personas. El primer patrón que tuvo el Guerra del Río fue David Hernández, hijo de Lenin. David Hernández. Sí. La primera vez ya lo hablamos en su momento, sí. Y decía antes, para posicionar un poquito más adelantado en el tiempo, estaba Pello, tú corrígenos nosotros, no sé, Pello, y también hablaste de Lenio, ¿no? También lleva el bote Lenio un año. ¿O no, José? No, estaba Pello, cuando yo entré estaba Pello y Ana. Ya después pasó lo del Morales, me fui al Morales, y Elenio entró junto con Adrián, que fue cuando ya nosotros nos vinimos, que fue actual, que fue hace 3 años, que fue el desempate con el Guanche, y ya el siguiente año fue patrones a Irán, Ana y Adrián, que fue cuando el bote tuvo problemas, lo que todos vimos y lo que todo el mundo sabe, pero el bote, no la tripulación. Y este año que son los patrones Adrián y Gary. Y vamos, en un principio entonces, el año que ustedes llegan, ¿cuántos años llevan ahora mismo ustedes en el 3 años? 3 años con este. Entonces los años que comentaban. 2023 hasta ahora. Este año fichan a Gary Chocho, para mí es un fichaje brutal, muy bueno, en mi opinión. Creo que vamos a ver si me mojo o no me mojo, a ver cómo lo hago. Yo creo que realmente el bote este año, en mi opinión, tenía 2 patrones bastante buenos, pero bastante diferentes en la forma de gobernar. Creo que la línea de Adri y la línea de Gary son totalmente diferentes. Y en el caso de Gary es una patrona que conozco,
y que es muy competitiva. O sea, ustedes que lo han vivido en el bote tienen que ver que se pone el cuchillo de la boca de que sale el turno. Bueno, yo creo que va en Popeye se pone el cuchillo de la boca, ¿no? Y son muy diferentes. Creo también que la temporada yo veo a Gary mucho mejor, la veo que ha ganado, o sea, que la veo más posicionada. Este año la vi el año pasado en el Rómulo bien, pero o sea, venía de no navegar muchos años y en el Guerra la veo mejor, navegando mejor. Creo que hace muy buena regata, creo que le pesa mucho la regata, que hablamos con Carlos, la regata que en su momento se queda fuera de la eliminatoria, ¿no? O sea, yo le comentaba a ella que eso, que es cuestión de... Porque ella quiere aprender, ella es de las que quiere aprender y se queda súper rascada y todo el tinglado, pero es eso, es otro estilo, es el cuchillo en la boca, intentar buscar recursos, ella se ve que sale mal, tal, intenta buscar para tierra, se queda afuera. Cuando tú vas para la laja, lo sabemos, es muy malo, porque tú vas para la laja con el viento de tierra, miras en tierra y sales con el de fuera y te quedas fuera de una eliminatoria de cualquier lado, creo que fue lo que le pasó. Y después, durante todo el tiempo, llegan al final que llegan, pues la regata del Portuario, que creo que lo lleva ella, ¿no? Sí. Que creo que, táctica y estratégicamente hablando, creo que hay un poquito de lo que pasó últimamente mucho, que vas a Sotavento a la calle, a Sotavento y espera, como vas en el tiempo, espera, y al final le da el peligro que a ti y él el que se beneficia. En el caso, sobre todo a la altura del pollo campeón, me faltó a mí alguna virada, pero se lo comenté a ella. Y con respecto a la regata de la final, ¿no? Para mí lo dije en la retransmisión, fue decepcionante, porque claro, pues Adri va y viene, y para mí también es muy respetable lo que dice Adri, y lo que dice anda hablando ustedes, ¿no? Y lo da Adri, o sea, es como lo ven ustedes dentro del bote, y es lo que hacen, y es respetable. Y respeta también la crítica, que es lo que no hacen de lo que hablamos antes, ¿no? Del otro lado. De ustedes, de los botes sí yo veo que se respeta la crítica. Tú haces una crítica, es lo que es tu opinión, y yo hice lo que yo creía que tenía conveniente. Pero para mí faltó eso. Faltó cuando tú te veías yo creo que en la puntilla, cuando ellos vienen un poco al culo, ¿sabes? De tierra, de fuera no ven nada. Aprovechar el cinto de tierra y coger el lado bueno de tierra en varias ocasiones. Tanto en la punta del palo cuando de fuera como en la puntilla. Es mi opinión. Y cuando ya te ves en esa calle, cada vez que se daba de tierra, la calle era mayor, y ya después cuando intentas hacer regata, está fuera de sí. Esa es la opinión. Que hable a Irán, que era el escondero. A Irán, te podría hablar yo, pero soy más técnico que Irán. Voy a tirar el agua ahora mismo aquí, pero bueno. Como tú dices, me gustan colores, ya la he oído un montón de veces. No que me gustaría haber ido arriba y defenderme, pero bueno. Te voy a comentar. Desde salida teníamos claro que... Habla primero la del Portuario, después de la final. Olvídate, que no íbamos a ganar. Él era más rápido que nosotros, se acercó muy rápido a la popa nuestra, estuvo jugando un rato con nosotros al gato y al ratón, por saber por dónde nos iba a pasar. Así de claro hay que ser. Él venía, le daba la raya y venía con todos colgados. Nosotros nos daba la raya y teníamos 9 tíos sentados abajo. Llegamos a una configuración que no era para ese día, la vela muy abierta. Y nada, en el momento que tú dices, sí, viro, vale. Y yo entro en una calmada, él se mete, viro. Pero ¿a dónde voy a virar? ¿Me va a abandonar? Si él tiene la proa puesta para el muelle de Las Palmas, ¿qué voy? ¿Para San Cristóbal ya? ¿A sacarme más ventaja? No había otra opción. Y entre más virada la hacíamos, peor era, porque más ventaja no iba a sacar. Y ahí fueron 9 minutos y no hicimos virar ninguna. Hombre, la virada esta las viradas que tú comentas que la hacen después de ya meter un buen trecho. Yo me refiero a la virada cuando puedo buscar recursos. Pues es verdad que sí. Es verdad que hay algo también que me llama mucho la atención y que pasa con Javi Barreto el otro día y que pasa en algunos casos con los boteros estos cuando pegan primera línea de patrones, primeros tripulantes estratégicamente y tácticamente hablando, y hablamos de que llega un momento que te ves que él es superior a ti, ¿no? Y como es superior a ti, pues... Y eso antes no pasaba. O sea, esto es superior a mí. Y, ¿sabes? Es que es verdad lo que dices tú. O sea, vamos a ver, yo he ido a un bote y yo siempre dice, ¿para qué voy a hacer esa virada? Pero ¿qué voy a hacer? Para afuera y para tierra. ¿Sabes? Que me marque. Estamos hablando de que es lo que yo creo que habría que cambiar. Gracias. Es que a ti que te gusta la historia, que tú estás siempre recordando lo de antes y tal. Tú tienes que ser consciente que los campos regatas que estamos viviendo hoy en día no es el mismo de antes. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? El mismo. ¿Es el mismo?
estamos La orilla no es igual. La corriente no es igual. Vale, vale. Vamos, La baja el palo arriba en el isleta tampoco está como está todo relleno. Todas las corrientes vienen más para abajo. Tú date cuenta, Oye, el castillo, la baja del castillo San Cristóbal, cuando está llena no se ve ya. la misma regata que del otro día. Cuando nosotros viéramos a la altura de la Yata, Oliver fue bueno con nosotros. Yo me voy al Sofía, al Corny, viro y me voy de la huerta. Y te dejo a ti tirado en la Yata. Vaya al culo mío, porque de todo lo que está arriba a la orilla, los contrastes de los edificios, vaya al culo mío. Estaba diciendo que en San Cristóbal, lo que es la puntilla antes era de piedra, hoy es de arena. Vamos, yo estoy de acuerdo totalmente. Además, cambió hace muchos años la tierra, el canal de la pista, todo esto cambió mucho. Cambió con el crecimiento del muelle también. Lo que las cañas, la ola que había allí ya se ha desaparecido, todo este tinglado. Y ha habido el cambio de regata, el campo de regata ha cambiado. Yo lo que me refiero, lo que no ha cambiado, es para mi opinión, es mi opinión personal, es los vientos donde están los vientos. O sea, tú puedes ir con el viento de tierra, cuando llegas a la puntilla, a la punta del palo, te dan pico de fuera. Cuando llega a la puntilla te da un pico de fuera, cuando llega a la puerta de audiencia te da un pico de fuera. Y al contrario, hay cosas que se han perdido para manejarlas. Solamente digo eso. Yo solamente digo eso. O sea, es que no lo digo yo solo, es que lo decía en tierra. Yo vi en tierra y habían 30, 40 personas diciendo, mira para tierra, mira para tierra, mira para tierra. Ustedes no lo vieron, no lo vieron. Pero hay gente que sí lo ve. También es verdad que Claro. Si yo soy inferior a él, yo soy inferior, me viene demostrando de salida que me viene pisando y va a hacer conmigo lo que me da la gana. ¿Para qué voy a estar virando? y vas en el mismo ritmo que él. O sea, te gana y ya está. ¿Y para qué vino entonces cuando te pasó? Porque yo iba por fuera de Sofía, que voy ahí. Voy allá a la isleta. Hicieron 2 o 3 repiques al final, ¿no? Hicimos el repiquete. Lleguemos a la orilla, viremos, a la orilla de nuevo. O sea, entregate la cuchara de entrada más o menos. ¿Tuviste en la final del Trofeo Federación? Por lo menos te estoy siendo sincero. Ellos la regata de ellos, con nosotros cuando la ganemos, no han sido capaces de reconocer que fuimos superiores. Pero lo que tú dijiste antes, que eran superiores a nosotros, se ha demostrado que siempre hemos estado ahí luchando con el guanche, superior a nosotros en cuanto a tripulación, y eso nunca ha sido. La final fueron superiores a nosotros. Si fueron superiores a nosotros... ¿Querías hablar, Cristi? Vale, perdona. Superiores a nosotros fue por mediante que nos equivocamos con la configuración del bote, pero en cuanto a tripulación y demás, se ha demostrado que nuestra tripulación y la tripulación del guanche siempre han estado ahí arriba luchando como si fuera más de un Barça. Yo lo dije también. Es que una de las cosas que se esperaba, y la decepción viene... Sí, que se esperaba todo el mundo en la regata. Se esperaba ver las dos tripulaciones posiblemente mejores de la temporada, puesta a punto a ver quién sí, pero cuando es lo que dice Irán, cuando ya estábamos viendo... Es verdad que el viento de tierra no ayuda, es verdad que no ayuda el viento de tierra para hacer repiquete ni nada, tiene razón, pero uno echaba de menos cuando había ese cambio de tal, ese intentar que no te va a abandonar, pero es que tú ibas adelante. Yo antes que él me coja el posicionamiento de él que se ve adelante, yo intento hacer algo, ¿no? Pero yo no sé cómo se ve por tierra, pero adelante, si lo tenía menos unas loras. No me dio por el timón de milagro. Nos estaba dando besos. Y eso que yo no iba mirando para atrás. Cuando llega a la punta del palo que se va... ¿Y cómo voy a virar la punta del palo? Si tú me estás diciendo que nos enterró y nos la laja en la caja, voy a virar para la punta del palo. Entonces no estamos concuerdos con una cosa que con otra. Tú puedes virar para la punta del palo. Alguna cosa es virar para la punta del palo y llegar a tierra, y otra cosa es a media más, si no me hace caso, mira para afuera a media más y hago ya estoy condenado. Pero busco recursos. Ya estoy condenado. Irán, busco recursos. ¿Tuviste la regata? En la puntilla igual, busco recursos. ¿Tuviste la regata? Venía más claro con... Pero estás hablando de la final del desempate de los botes de este año. Sí. ¿Y tuviste la regata? Sí. Y tú decías que nosotros viráramos en la punta del palo. Yo viraría en la punta del palo. Pero si en ese momento nosotros en ese momento había viento y estábamos siendo nosotros un poco más rápido que ellos. En ese momento. Cuando voy adelante, antes que me pero no se estaba metiendo, estaba caído. Se abrió el viento. Pero lo digo para buscar el lado bueno, el lado de tierra. Cuando me dé tierra, fue mucho más adelante cuando él cogió velocidad y se estaba metiendo el viento de afuera. Mi opinión es que la punta del palo lo puede hacer y la puntilla también. Esa es mi opinión. En la puntilla después yo viro para tierra y cuando me dé tierra estoy antes que... Ya te lo han dicho. Busco el lado bueno. El bote no estaba preparado para como teníamos que estar. Ellos fueron. Esto era como yo lo he dicho. Imagínate salir a correr a un maratón. Ellos van con los mejores playeras y nosotros íbamos en zapatillas de estar por casa. Y había que correr. Y no se pudo y ya está. También hay que decir que ustedes han tenido
el problema importante de la partícula de palo esta, que al final de temporada le rompió bastante, ¿sabes? Poder buscar la punta de puesta a punto todo este tiempo y todo eso, hace que... Preparamos el bote para una previsión de viento que había, que se dio en un momento y duró 15 minutos. El bote salió preparado, que seguramente se hubiera mantenido el viento como estuvo siendo todas esas tardes durante la semana, y hubieran dicho, estaríamos hablando ahora aquí, podríamos haber sido ojalá campeones, pero hubieran dicho que se nos apareció la Virgen, como el día que, porque en ese mismo momento estamos hablando también el día que le ganamos al Guanche, que estábamos en una posición y se dice, y en tu programa decían en otro día que no, y estábamos casi en la misma posición que ellos, y ellos no viraron, y nosotros ya estábamos en una posición mucho más cómoda, un bote que los dos, él está caminando, se ha demostrado que es superior, y sin embargo nosotros por sotavento, con unas condiciones más duras, estábamos colocados. Ahí hay imágenes de dron. Yo dije que la regata, yo dije perfecto, también dije en ese momento que en la regata que ustedes pegaron, que le ganan para después del desempate, donde se llenan ellos de agua, perdona, ahí va. Que digo que en la regata que se pega para el desempate, yo creo que ustedes hasta ese momento que ellos se llenan de agua eran superiores a ellos, pues iban mejor que ellos. Para la huerta afuera, para mí es que ellos dicen que no. Nosotros que, cuando que, se embucharon de agua... Pero que no, pero para mí, ¿tú qué opinas? ¿Tú que estás en todo el bote? ¿Ustedes iban delante de solamente, sí o no? Yo creo que sí. Tú en el pero, momento, bueno, está claro las imágenes. Pero es cuestión de tú eso. En el momento, yo voy así, yo lo veo por aquí, sentado. Y en el momento que ellos pueden decir lo que quieran, es su opinión y ya está, pero en el momento de que el patrón del bote tiene que levantar la vela o agacharse para verte tal, no me tienes controlado. Si tú me tienes controlado, mira para atrás, estoy aquí. Pero si tú tienes que levantar la vela y mira así, tú no tienes el control. Ese bote está por delante tuyo. De acuerdo contigo. Yo creo que ahora hemos vivido 10 minutitos de esta diferencia de opiniones que existen en los botes de toda la vida y es única en el mundo y es única cuando hablamos de botes también. Con respecto a... ¿No quiere nadie hablar de un poco de lo que ha sido la última regata? El portuario y la regata yo creo que también fue igual, más o menos vamos a la misma línea, ¿no? Un poquito. Yo creo que ahí tuvieron con más posibilidad de ustedes. Igual no, me refiero, ahí la tuvieron... Hubieron momentos que estaban hasta cerca. Hubieron momentos que estuvimos ganando en el tiempo, ¿no? Tuvieron el tiempo. Yo creo que el portuario, yo creo que éramos más rápidos que él. Él es lo que ha hecho toda la temporada, esperaba. Lo que el tramo de San Cristóbal, me parece que fue por fuera del Espigón que vinimos nosotros, fuimos con el palo totalmente a sotavento. Ahí no tienes nada que hacer. No nos dimos cuenta tampoco. Fallo mío, de la patrona no cuenta, eso es así, porque si no hubiéramos virado antes a lo mejor, pero ahí él aprovechó tener el palo más derecho o algo para poder meterse por balovento. Sí, vamos a ver, cambiando un poquito, está clarísimo que yo estoy de acuerdo con lo que comentan ustedes, porque yo entiendo la postura de ustedes y también entiendo que me respeten la postura de los que vemos en tierra, menos Iván, que es otra historia. Iván lo respeta hasta cabreado. Iván es del grupo de... Bueno, vamos a callar. Del grupo... Iván es de Bernardo todavía. No, vamos a ver. Pero yo te digo que las regatas desde dentro del bote, y se ha visto en retransmisiones este año, que he escuchado cada regata que es mejor darle como aparte, pero no por otra cosa, sino por el simple hecho de que desde fuera se ve totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Es más, se ve hasta en ciertas zonas de las cámaras, tú ves una cosa por una cámara y cambian la cámara en ese mismo momento y se ve otra cosa diferente. Y también se ve, y tú vas por fuera caminando, como a todo el mundo le ha pasado, y ves también otra cosa diferente de la que tú estás viendo dentro del bote. Por ejemplo, la regata que tú estás diciendo, la que nos íbamos al anti-azotamiento del Guanche, que en el otro programa dice que no y demás, por fuera seguramente se vio otra cosa diferente que por cámara. Totalmente de acuerdo, es lo que yo decía de la regata del día de fuera. Yo creo que estamos en el punto ese donde... La imagen del dron. Pero estamos en el punto ese, a ver si me explico, Héctor, que hablar de bote... Yo me acuerdo en la terraza, Tino, en la terraza de la Puntilla, cuando estaba en la terraza de la Lumia, que se unía a ayer, hablar de regata de bote entre dos tipos de examen de mano, de hacer una regata hace 20 años. O sea, esto fue pasado, te lo juro. O sea, en los botes siempre fue así. ¿Será que yo lo vivía así? Siempre. Y es lo que pasa, o sea, es complicado. Podemos estar 10 años y no ponernos de acuerdo, porque tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, y en los botes pasa esto. Y esto es lo que deberíamos de conservar, porque al final debería haber respeto, y el respeto a ti, me respeta a mí,
y vamos a ver la otra lo que pasa, ¿sabes? Aprender un poquito de cómo se quiere o cómo se intenta y no es otra cosa. Con respecto al tema del Guerra, Tony, ¿querías comentar algo? Vamos a ver. ¿En San Cristóbal? San Cristóbal fue el primer Ulises que se hizo. Buena apreciación esa, buena puntualización. Con respecto al tema para ir avanzando un poquito ya y cambiando el tema de terminar con el Guerra, y para dar un poquito, aunque ya tuvimos antes algo, porque lo que hicimos antes, ahora se lo quitamos al final, es hablar de la actualidad, que también lo íbamos a hacer. Entonces, de la actualidad en general, que no es fácil. Y con respecto al terminar la temporada del Guerra, a mí me gustaría, me voy a mojar un poco porque en verdad soy así y en verdad voy a dar mi opinión, pero sí es verdad que la gente esperamos que el bote de la final lo llevara a Gary. O sea, verdad, yo creo que si ustedes son sinceros, me diría que lo tienen que llevar. No digan nada, pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque para mí la regata que gana, y me perdonan, la regata que ganan, que le ganan, que lleva a la final, ya es una regata muy brutal. Ustedes llevan como una moto. Y mi opinión... Pero es que eso perdona que te corte, pues esto me da a mí un poquito de coraje, no por ti, sino por lo que he escuchado en el muelle no, Gary, Adrián, y entre los dos, viendo quién es mejor, quién es peor, yo creo que se ha demostrado de aquí para atrás el patrón que es Adrián. Totalmente. Adrián tiene ahora mismo unos altares ahí y unas cosas como para decir, coño, hay un patrón aquí que Gary no tiene casi ni freno. Totalmente de acuerdo. Es que no tiene ni que haber comparativa, porque Adrián no ha perdido en estos 3 años, saliendo adelante, Adrián no ha perdido ni una regata. La única que perdió fue el otro día con el guanche y fue por la configuración, porque desde que notaba un poco el viento y notaba la raya esa fuerte, nosotros nos íbamos para adelante otra vez. Entonces, lo que te digo, Adrián tiene ahora mismo, en estos 3 años, no ha perdido ni una vez saliendo adelante. Ni una regata la ha perdido. Y en su día hizo el desempate, la regata con el guanche y el desempate que hizo, y ese año, prácticamente todo el año lo llevó Adrián. Porque Lenio, un poquito antes de mitad de temporada, se tuvo que ir por problemas internos familiares y demás, y todo ese año lo llevó Adrián. Entonces es lo que te digo, la comparación esa que yo he escuchado en el muelle de no, Gary, Adrián. Digo Adrián, yo creo que ha demostrado, tanto en el Morales como aquí, que aquí hay patrón para ganar finales y llevarlo ya sea con el guanche, o sea, con el mejor bote de la historia. Vale, a mí me perdonas, a mí me perdona. Un aplauso, claro que sí, hombre. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo totalmente lo que estás diciendo, pero no me he podido explicar bien porque, a lo mejor, porque yo lo que sí creo es lo mismo que pasó en el guanche el otro día. A mí me dijeron, mójate con respecto al tema de Oliver y José. No, está claro que tú no vas a decir, pero es normal que se hable eso, no es malo. No es una comparativa ni no es malo. A lo mejor uno piensa una cosa y otro piensa otra. En este caso, son como dije antes, dos patrones totalmente diferentes. Y la línea, igual. Y la línea de regata que llevaba es lo que yo pensaba. Y te lo argumenté. Como se dio la historia, después yo sé que ellos tienen un trato entre ellos, como lo tiene Ponce con Oliver, y entre un fin de semana uno lo que sea, y eso es respetable y lo respeta todo el mundo. Ahora, yo, que soy un tipo competitivo en el sentido de cuando tú le vas a ganar, ¿verdad? Yo hubiera hecho eso, en mi opinión. Y es respetable, pero es que el Guerra, vaya con el patrón que vaya, todo el equipo, desde la directiva hasta el que está que no hay nadie aquí, el último, vamos a competir. Lo lleve quien lo lleve. Sí. Así que, y así se demuestra. Así que, eso me extrañó que incluso es que a mí me extrañó en ver, te lo juro, porque yo conozco a Adri lo conozco yo desde un niño. A mí, yo te lo juro, a lo mejor va a decir si chiflaba pero yo pensaba, te lo juro por Dios, que pensaba que Adri le iba a decir, llévalo tú, por mi madre. Porque esa era humildad de Adri también. Es que te lo juro, no es otra cosa. Para que te hagas una idea, la regata se lo han hecho un fin de semana uno, un fin de semana otro. Tocara la regata que tocara la final que tocara y demás. A Adri, si nos hubiéramos ganado el guanche y hubiéramos ido al Trofeo Federación, le tocaba llevarlo a Adrián también. Pues Adrián habló con Gary para que el Trofeo Federación, si nosotros ganábamos con el guanche, que Gary llevara el Trofeo Federación.
se han repartido las cosas así, han tocado así, pero han tocado así porque yo creo que aquí hay patrón de sobra para ganarle a quien sea. Pero de principio a fin, la tripulación le daba igual si Eso lo es llevaba. lo que ha venido, además dije, la trayectoria que ha tenido Adri es bastante importante. O sea, yo me acuerdo cuando el Morales con la regata que él va a las cotas con el hermano que hacen Lanzarote brutal, estos regatas brutales en el Morales de él y después... El ejemplo más claro es el año 2023, que llegamos, que empezamos de cero, que el bote se configure y mira, el primer año, ¿qué nos jugamos contra el Guanchi y cómo llegamos? Bueno, vamos a intentar, que es lo que yo quería saber, hacer por último también, y hablar de estos dos patrones que no he podido estar ninguno hoy. Uno porque está en Fuerteventura estudiando, que es el caso de Gary, si no hubiera venido a estar con nosotros a compartir el momento este. Y el otro es Adri, que por temas de trabajo tampoco ha podido estar con nosotros. Adrián Morales Ramírez, creo, ¿no? Para acordarnos de su madre también. Patrón que empieza en el Roquenulo, es niño, se va al Morales después, llega al Guerra y vamos, lo que tú dijiste, estoy de acuerdo totalmente contigo. Temporadones en el Guerra, lo sabemos todo. El futuro de Adri en el Guerra para el año que viene, ¿lo podemos saber? Sí, él ya nos ha comunicado que se baja del proyecto por cansancio y que va a tomarse un tiempo. Y ya me lo comunicó esta semana, ya lo sabe el equipo. Y bueno, es una decisión personal. A nosotros nos gustaría que siguiese y espero que a lo mejor de aquí a que empiece la temporada pueda estar cambiando de opinión, pero ahora mismo él está, pues, de estos 3 años, él tiene su hijo, tiene su familia y es algo que es que hablamos antes, Iván, del sacrificio que tiene que hacer el botero aquí. Él tiene un niño pequeño, ¿sabes? Creo que fue papá hace poco, muchos años. Y claro, un niño pequeño y tal, y eso quieras o no, el sacrificio que tiene, pues me parece bastante responsable si él se quiere un poco bajar del proyecto y hacerlo de la manera que lo ha hecho él, que es como siempre, como ha sido siempre, un caballero, ¿no? O sea, perfecto. No es otra cosa. Nosotros desde aquí, pues nada, darle las gracias por estos 3 años y lo mejor es que se va un compañero dentro del bote, un patrón que tenía una responsabilidad, pero lo más importante es que sigue siendo un miembro de la familia, del mismo grupo de amigos y bueno, mañana mismo que vamos a estar en una fiesta y todos los eventos que tenga el bote, pues él participará también. Sí, que es una hasta luego, no es una hasta siempre, es una hasta luego. Así. Pues vamos con el otro patrón, en este caso con la otra patrona, Gary Chocho Peña. Sí. Gary Chocho. Bueno, Gary se incorpora este año, ella en el año 24, estamos en el 25, en el 24, ella comunica que no sigue en el Roquenulo, ella se lo traslada así a la directiva y bueno, pues yo al ver que ella quedaba libre, pues le propuse, si me habían dicho algunos compañeros que habían hablado con ella, que se quedaba sin llevar ningún bote. Y bueno, la llamo, se lo propongo y le encanta el proyecto y dice que tiene ganas de estar en un proyecto pues que como es el Spark Guerra del Río, un proyecto que está comprometido con crecer, la gente involucrada. Somos los primeros que nos gusta la fiesta, pero a la hora de la verdad estamos siempre al frente de dando el cañón, queremos lo mejor del bote. Si hay una de las cosas que yo estoy orgulloso de mi tío es que siempre me dice que al bote no le falte de nada. Y que al bote siempre es lo primero, lo mejor. Y es algo que se me ha clavado y lo tengo siempre presente. Y de ahí es que en Fuerteventura, los 4 locos que estamos aquí, Avi, Airán, Israel, Ñeñe, todo, porque todos han echado una mano este año ahí en el día a día. Tony no. Sí, Tony también. Mi hermano Carlos también, pero bueno, Carlos no, que es el heredero del bote y me va a robar la herencia. Dijimos coño, ¿por qué no le arreglamos el bote? Lo pintamos, le hacemos unos arreglos. Y entonces, claro, el bote ha estado comprometido. Y eso al final también es el fruto de todos estos resultados, porque es el empuje, las ganas y todos, cada uno en su área. Brizón también, que fue un día a pasarle un paño y un beso. Acuérdense de mí, yo fui 2 días a quitarle la pintura y una vez pasé a quitarle la suciedad al bote. Y le dio un beso. Un aplauso para mí, que yo me lo ocurre también, porfa. Gracias. Bueno, con respecto a lo que están hablando. Y bueno, por último ya, y eso. Y después también ha habido Edu y Nayeli y Adrián,
que son incorporaciones junto con Carlos también, que no estaba hoy aquí, son incorporaciones que han habido este año, que han venido a sumar y son gente también que aporta bastante. Y Aarón también, que lo estoy viendo por ahí. Adrián, y todos los que no vinieron. Aunque Aarón dice que él no fue, pero yo no fui. Pero... Vamos a ver, a mí me gustaría para terminar. cerrando el tema, todavía nos queda un poquito, somos capaces, no va a dar tiempo de todo, pues como siempre. Pero sí, yo quiero un poco destacar, porque hay mucha gente que no lo sabe, me pregunta y mucha gente no lo sabe, que Gary Gary Chocho es una tripulante que nace, digamos, marinera de Fuerteventura, donde ella navega en su barquillo, famoso barquillo que gana 3 o 4 años, que antes lo hace su padre con el Tomás Magín, y después lo hace ella, no me acuerdo el barquillo que era, no me acuerdo ahora. Perla Negra era, no, era otro, creo. Tuvo otro barquillo, me parece, que se queda ya campeona varios años en Fuerteventura. Llega aquí a Las Palmas de la mano del Tara cuando eran chicas. Ella es un poco la revolucionaria, incluso meter hombres con las chicas para potencial, porque es una ganadora nata, como hemos hablado. Y lleva al Minerva, participa en el Minerva los años que está. Y digamos que después de unos cuantos años sin navegar, porque se pega unos cuantos años sin navegar, hace el esfuerzo de venir de Fuerteventura aquí para navegar. Eso para mí es digno también del sacrificio que decimos que lleva un botero, ¿no? O sea, en este caso una botera. O sea, viene de Fuerteventura, le tiene miedo a los aviones porque no le gusta viajar, y para llevar el domingo o el sábado el bote, ¿no? Y eso es bastante de valorar, en mi opinión. Con respecto a lo que estaban comentando antes, lo del importantísimo, el mantenimiento del bote y el invierno y todo esto y la semana, porque como he dicho últimamente muchas veces, como decía Kiko Viciar, el pegarte toda la semana, todo el año para que hagan campeonato de regata, y en este caso toda la semana para que hagan una regata de 1 hora y pico, no es fácil. Lleva un sacrificio muy brutal, y hay gente que no vemos que está ahí fijo, ¿no? El caso creo que de ustedes, Abigail, que es el que se encarga del tema, que siempre me gusta destacar a la gente que está ahí todo el día, porque se encarga de lijar, de mantener ahí, para que cuando llegue la gente esté el bote preparado. Es importante también valorarlo. Y con respecto al equipo que siempre ha querido mantener Tino unido, que es importante ese sentimiento de piña, independientemente de lo que se piense, hay una piña ahí que respete, que para que lo sea respetado también. Está claro Esperemos. que el equipo no gana sin un equipo de tierra. Y te digo, este año el equipo de tierra lo ha dado todo, sobre todo con la rotura del palo, que desde que nos enteramos que el palo estaba roto, pues el equipo se volcó para ahí en 3 semanas. Tenemos a Marcial también, que Marcial nada más llega el bote al muelle ya está recogiendo. También echa una mano por la mañana, junto con Carlos, que este año... Pero quiero nombrar a Carlos, que Carlos es que ha estado siempre también Carlos, por la ¿no? mañana. Te nombro yo, Carlos, no te nombro a tu hermano, ¿vale? Yo te quiero. Por la herencia. Pues comparte la herencia conmigo, que te nombré. Pues con el equipo de tierra, y está claro que si esto no fuera una familia desde tierra hasta la directiva, hasta Tino, pues esto no seguiría creciendo, y el Guerra del Río es lo que es gracias a toda esta gente que ha tirado con el bote para adelante estos 3 últimos años, y toda la historia del Guerra del Río. El pibe este habla bien, ¿no? Eso está claro, al final, como dice Iván, desde octubre ha sido duro. Empecemos quitándole la pintura, que no fue poco. Gracias a mí. Y un cambio que se hizo en el tema estructural del palo. El cambio estructural, tenía el palo que vino de Fuerteventura, no cabía en la forma del palo, tuvimos que adaptarlo. Son muchas cosas, el material, hay que estar toda la semana mirándolo, porque al final hay una tensión ahí que fin de semana, día tras otro, que sufre mucho. Te digo, al final, como digo yo, somos una familia, discutimos, nos peleamos, nos amamos, nos damos besitos. Es lo que hay, como en cualquier familia, es lo que hay. Y a mí también me gustaría aquí, antes de terminar, que en el programa, cuando peguemos con el guanche, no quise nombrarlo, pero ahora que ya está todo acabado, sí quiero nombrarlo. Darle las gracias a Oliver Bravo de la UNE, porque sin él el primer año nos echó una mano, el segundo vino Daniel y se echó un poco atrás, y este año nos ha vuelto a echar una mano, y gracias a él creo que estamos donde estamos. Porque yo al final soy el que pongo las cosas como él me dice, yo soy un intermediario, pero gracias a él estamos donde estamos.
A mí me parece muy digno por la parte tuya y de ustedes en general, y me parece algo también que forma parte de lo peculiar que es los botes de Latina, ¿no? Que es de nuestra cultura, ¿no? Que un tipo que navega contra ti sea capaz de prepararte el bote. Pero eso pasaba también, pasó siempre, ¿no? Siempre he dicho cuando lo hacía Manolo La Fiera, que le prepara la regata, le prepara el bote de alguna manera le coloca la vela al Roque Nulo y le gana la final de la caja del 76. Hay muchas anécdotas de esta y esto hay que valorarlo. Yo creo que se merece un aplauso y un reconocimiento en este caso, Oliver, que puede tener crítica también por hacerlo, pero es lo que hay, ¿no? Con respecto al... Vamos a ir acabando ya, un poquito me va a dejar Antonio un poquito más, para intentar al menos decir que con Carlos, que nos vemos antes, navegué con él, navegamos juntos los dos, coincidimos en esa prueba del San Cristóbal, y con Paquito coincidimos también muchos años en el Roque Nulo, en la prueba esa de Roque Nulo. Con respecto al tema de antes de despedirnos, me gustaría, no ha dado tiempo de la actualidad porque hemos hablado, como tú dijiste, lo hicimos en el medio con lo otro y hemos hablado después de la guerra. Yo creo que la tertulia ha ido, cuando ha querido el patrón, y ha estado muy bien, como todos, son diferentes todos. Me gustaría sí mandar un abrazo y un apoyo desde aquí a los barquillos de Lanzarote, que como sabemos todos, pues este año no han navegado, se han parado, han hecho una regata, estaban parados por un problema que tenía con el ayuntamiento, gordo. Yo creo que desde aquí debemos de decir que esa regata que hacíamos con el campeón o el subcampeón cuando iba a los 4 para allá, debemos de recuperarla y debemos de recuperar que ellos también sigan navegando. Parece ser que el domingo hacen ya hay una regata de barquillo, han conseguido que el domingo sea una regata de barquillo. Parece ser que el presidente de la regional se ha hecho con la rienda, el insular sigue, pues se ha hecho con la rienda y parece ser que han llegado a un acuerdo para que porque si no, no podrían hacer el campeonato este insular que hay o regional que hay de barquillo. Los lanzadores no pueden participar si no hacen un 70% de la regata. Entonces van a empezar a hacer 2 regatas, creo que hacen 2 este fin de semana, después descansan y siguen, y eso creo que es estar de enhorabuena para la vela latina en general, porque los barquillos también forman parte de la vela latina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría agradecer a José y al bar de la Paradita por brindarnos este rinconcito que tenemos aquí que hemos tenido aquí para hablar de bote. Y ahora, antes de terminar con este cierre, me gustaría que fueran todos ustedes hablando, si quieren, algo de cómo está la situación y cada uno, y vamos cerrando ¿De cómo está la situación? ¿Te refieres? La situación actual de la vela latina de los botes. ¿Otra vez? No. En general. Pues bueno, pues lo que yo te digo, lo que yo te dije antes, si no se cambia esas cositas que estuvimos hablando antes y no nos ayudamos entre todos, como Oliver nos ayuda a nosotros o puede ayudar a otros botes y demás, pues al final esto no arranca. Nos tenemos que ayudar entre todos, hay que llegar a todos a un acuerdo para que esto siga hacia adelante y hay que sentar unas bases para que esas bases el día de mañana siga habiendo vela latina, porque sin base ahora mismo la parte de arriba muere y la parte de abajo no hay nada para que la lleve a flote. Entonces, trabajar desde abajo, desde la escuela hasta la parte de arriba, que todos los patrones y todos los directores y demás se sienten y llegar a un acuerdo con la federación y tirar todo hacia adelante. Si no, esto ya te digo yo que no vamos a llegar a nada. Esa es mi aportación. Dejo mi palabra al precio. Bueno, nada, ya como estamos terminando, dar las gracias por contar con el Spark Guerra del Río para otra vez este programa de Hablando de Botes que llevan haciendo bastante tiempo. Y perdona un momento, ya que esté con el Spark Guerra del Río, perdona. Dinos un poquito, si quieres, tenemos tiempo todavía, un poquito de la propaganda, de la relación esta, porque lleva unos cuantos años con el Guerra, ¿no? Pues ya casi 23 años hace desde... La pasada de 22 años desde que el grupo Spark Gran Canaria, que es Sencosu, ha apoyado al proyecto. Ya, y bueno, pues, y que continúa, pues ya esta semana casualmente estuvimos hablando y continúan sin ningún tipo de problema. ¿Está la misma persona que empezaron ustedes a contactar con ellos cuando hacen el contrato con ellos? Sí. ¿Ahora mismo? ¿Sí? No, empezamos con Alberto Alonso, ya se cambió el lugar y después han pasado varias... Pues es importante también agradecer sí, hombre, claro. al que pone las perlas, ¿no? Sí. Que ha sido importante, que son 20 y pico años, no es fácil
manteniendo eso. Y nada, y lo que dices de la federación, pues yo lo comentaba el otro día con algunos compañeros presidentes y patrones que hablamos. Desde el momento que sigamos haciendo nada más que planteamientos para la próxima temporada, esto nunca lo vamos a levantar. Aquí hay que tener una visión de 5 o 10 años y trabajar con un objetivo de dónde queremos tener el deporte en esos años. Si no, si vamos a seguir pensando en cambios, en mejoras, en escuelas y tal, solo para el año que viene, pues difícil vamos. Así que nada, ahí vamos a ver si podemos lograr preparar un equipo de trabajo para que tengamos una visión más de futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también en la prensa, en las charlas y en los coloquios que hace ustedes. Hablado, usted, no quiero que me sigas tirando la lengua porque mi opinión, lo que opino yo. Pero me gustaría, sí. Suponte tú que estamos en la terraza, ¿sabes la terraza, no? Yo tiraría todo abajo y empezar de los cimientos para arriba. Estoy de acuerdo contigo también. Es que lo que hay que hacer. Deberíamos. Totalmente de acuerdo. Es verdad, con la federación. Estamos hablando de la federación. De la federación, yo tiraría todo abajo La federación, y empezar de abajo. La federación está clarísimo que es muy importante y no puede seguir así la historia. Vamos a ver. Yo quiero darle las gracias al grupo Nube de Off por estar siempre con nosotros aquí en donde quiera que vayamos para poder transmitir este tipo de tertulias que se sigan hablando de botes por ahí. Normalmente lo hacemos en la Orden de Cayolo, pero también hemos podido mostrar que lo hacemos en cualquier sitio. Y también me gustaría, antes de despedirme, antes estuvimos hablando de los dos patrones de guerra, y yo es que le tengo mucho afecto, mucho cariño, un respeto importantísimo al padre de Gary Chocho. En su momento fue patrón de barquillo de ese Tomás Mallín. Le mando un saludo, un abrazo desde aquí, Pedro Chocho. Y al tío, que es íntimo amigo mío, al tío de Adri, ¿no? O sea, Nenito, o sea, una persona con la que siempre compartí muchos años en los botes. Tiramos mucha agua para afuera y muchas anécdotas juntos, y me gustaría también mandarle un abrazo desde aquí. Muchas gracias a todos por participar en este rincón para poder compartir lo que pensamos de los botes. Y como siempre digo últimamente, como decía, como aquí ahora quedamos todos, más que nunca, como sea, que viva la vela latina canaria.